Somos estudiantes de la Universidad César Vallejo. Hoy les estaremos hablando sobre el Grupo Norte. Hablaremos de sus inicios, quiénes fueron sus integrantes, por qué se fundó este grupo, a qué se dedicaba y lo mejor, qué importancia tuvo este grupo para César Vallejo. Como todos sabemos, el Grupo Norte tuvo una enorme influencia en la literatura peruana y en especial en la vida de nuestro célebre literato. ¿Sabías que al Grupo Norte, la sociedad de ese entonces, los consideraban como bohemios y rebeldes? ¿Por qué se pensaba de esa manera? ¿Sabías que uno de los fundadores del grupo le puso un sobrenombre a César Vallejo que influenciaría en su carrera? Esto y muchos otros datos conoceremos en este informe. Os invito a que visualicen este documental. Va a estar muy interesante. Adelante. Vamos a hablar del origen del Grupo Norte. El Grupo Norte fue considerado un conjunto de intelectuales que unió a una buena parte de literatos, artistas, filósofos, políticos e intelectuales de diversas índoles del norte del Perú. Entre ellos, César Vallejo. El Grupo Norte surgió en 1915 en la ciudad de Trujillo y conocido al principio como la Bohemia de Trujillo o Bohemia Trujillana. En 1923 adoptó el nombre de Grupo Norte y su vigencia terminó en 1930. Tuvo por inspiradores y dirigentes al escritor y periodista Antenor Orrego y el poeta piurano José Eulogio Garrido. Este grupo surgió con inquietudes artísticas y sociales, mostrando un afán renovador en tiempo de la crisis mundial derivada de la Primera Guerra. Pero, ¿por qué el Grupo Norte era mal visto en la sociedad de aquel entonces? Te lo respondemos en el siguiente video. El Grupo Norte muchas veces era considerado como un grupo de rebeldes, descuidados, alcohólicos y bohemios, ya que tenían diversas reuniones, y muchas de ellas eran nocturnas y en diferentes lugares. Pero el poeta Juan Parra del Riego se dio cuenta que no eran como otras personas los describían, ya que ellos eran jóvenes, talentosos, agradables y muy creativos. Fue gracias a él que la sociedad de ese entonces reconoció y aceptó al Grupo Norte. ¿Sabían que en una de esas reuniones Antenor Orrego proclamó a Vallejo como el nuevo genio de la poesía del continente? De hecho, César Vallejo siempre fue el más destacado, una persona perseverante a pesar de sus limitaciones económicas. Vallejo migró a Lima en busca de oportunidades, de progreso e ingresó a la universidad donde fue destacado en todas las materias y llegó a ganar muchos premios que a continuación daremos a conocer. César Vallejo es el más grande y universal de los poetas peruanos, el creador que renovó el vocabulario y los temas de la poesía en castellano, el escritor que se planteó lúcidamente durante el problema de la limitación del lenguaje poético como vehículo de expresión estética e íntima. Fue un artista intelectual que durante toda su vida tuvo que desarrollar su labor luchando arduamente contra la pobreza y la incomprensión. Vallejo se destacaba por ser un estudiante sobresaliente en todos los niveles del estudio. Fue un autodidacta excelente y en 1914 cursó el segundo año y ganó todos los premios por materia. Ese año ganó la Contenta, que era el premio mayor por sobresaliente en el grado de bachiller en filosofía y en letras. La Contenta lo exonera de los siguientes pagos: de derecho de graduación, del diploma y del timbre fiscal. Él era un alumno muy aplicado, que aprendía y asimilaba fácilmente. Esta particularidad se mantuvo durante sus estudios secundarios y universitarios. Esto se pone interesante. Ahora conoceremos quiénes conformaban el Grupo Norte. Los integrantes del Grupo Norte, a través de sus diversas etapas entre 1915 y 1930, fueron los siguientes: Alcides Espeluzzi, Antenor Orrego, Carlos Manuel Cox, Carlos Valderrama, César Vallejo, Ciro Alegría, Francisco Sandoval, José Eulogio Garrido, Juan Espejo Asturizaga, Macedonio de la Torre, Oscar Imaná, Víctor Raúl Aya de la Torre. Cabe mencionar
que César Vallejo, gran poeta y educador, es uno de los más resaltantes e importantes del Grupo Norte, al igual que el destacado político, periodista y fundador del Partido Aprista, Víctor Raúl Haya de la Torre. El Grupo Norte estuvo conformado por diferentes personalidades, personas que por cierto pertenecían a diferentes grupos culturales e intelectuales, como son literatos, filósofos, músicos y políticos. Las reuniones lo solían hacer por las noches, cuando la mayoría de la población solía dormir. Es por eso que las personas tenían muy mal concepto de ellos, ya que siempre pensaron que se dedicaban a hacer actos vandálicos. Las reuniones de este grupo solían ser fraternos y voluntarios, donde practicaban bastante los valores que eran lealtad, confianza y mucho respeto mutuo. Las reuniones lo hicieron en un inicio en casa de José Aurelio Garrido y luego continuaron en la casa de Antero Orrego y Macedonio Latorre. Entre los factores importantes que influenciaron ese surgimiento fue sin lugar a duda la Revolución Mexicana, que fue uno de los acontecimientos de mayor trascendencia del siglo pasado. Particularmente para América Latina, antes de la Revolución, la situación social y política pasaba por su peor momento, donde la constitución política era mechada. Las libertades ciudadanas recortadas, las represiones de las protestas con el régimen opresor se acallaban con dureza. La riqueza nacional, sobre todo el petróleo, era absorbida por el capital extranjero, donde los hacendados explotaban a los campesinos, sin ningún reparo. Con sus aciertos y errores, éxitos y fracasos, la Revolución Mexicana agitó profundamente la conciencia política de toda América Latina. Su anhelo por la libertad, la soberanía popular y nacional, la reforma agraria, la educación, la democracia y la justicia social, así como su posición anti-oligárquica, antifeudal y antiimperialista, otro de esos factores que influyeron en su creación, destaca el anarcosindicalismo, una corriente ideológica surgida en Europa, que abogaba por agrupación libre y sin restricciones, y su mayor ambición era la desaparición del Estado y todas las formas de poder. Las ideas de transformación fueron un atractivo ejemplo de seguir por parte de los adolescentes, anhelantes de mejores clases sociales en nuestros países, sobre todo en los cuales su economía era similar y los campesinos padecían brutal explotación. El Grupo Norte, que formaba parte de la clase media, integrado por intelectuales, profesionales talentosos, artistas, orientados a luchar por la mejora de las grandes mayorías, estos factores problemáticos motivaron el nacimiento del Grupo Norte, la igualdad social, reivindicando al obrero, sembrando la idea años más tarde, dando sus frutos en la reforma agraria, en la reforma educativa universitario, entre otros. En ese punto, ya por finalizar, hablaremos sobre la importancia del Grupo Norte en César Vallejo. Se dice que Vallejo se une a ese grupo literario conocido sus primeros años como la Bohemia de Trujillo. Su inclusión fue muy importante, ya que significó un gran cambio para él en la manera de escribir poesía hasta 1915. Las obras del Bate mostraban signos de rezagado e intranscendente romanticismo. El Grupo Norte le ayudó a ensanchar su horizonte literario, empezando a publicar sus primeros poemas. Asimismo, dicho grupo lo defendió ante el ataque de sus enemigos, ya que lo acusaban de ocasionar un incendio. Este apoyo recibido por parte de este grupo fue de gran ayuda para esos momentos difíciles que estaba atravesando. El Grupo Norte generó un fuerte impacto en todos los peruanos. Fue considerado el movimiento literario más brillante, generacional y artístico del siglo XX, lo cual era de esperarse, ya que sus integrantes poseían un gran talento. Para César Vallejo fue un gran avance en su vida,
ya que le ayudó a perfeccionarse en más de un ámbito. Antenor Orrego y Alcides Espeluzín fueron los que mayor influencia tuvieron al respecto. Ellos le ayudaron a agrandar su horizonte literario. El Grupo Norte no solamente fue un grupo de intelectuales, sino también fue un trampolín para explotar los talentos de cada uno y así ser reconocidos y apoyados por el pueblo peruano. Los que ayudaron a César Vallejo a publicar sus primeras composiciones poéticas en los periódicos más importantes de la época. El Grupo Norte también fue considerado o llamado Grupo Trilce, ya que hacía honor a la obra de César Vallejo. Como conclusión, tenemos que el Grupo Norte tuvo mucho que ver en el desarrollo de nuestro amado César Vallejo. Para él consistía en hacer cosas para el bien de los demás. El Grupo Norte se desarrolló en un ambiente donde la fraternidad, la confianza y el respeto fueron los pilares para la armonía y un buen desempeño que más adelante lo llevó a ser reconocidos como un grupo que tuvo mucha influencia en el desarrollo de la cultura peruana. El hecho de que estuviera compuesto por personas de diferentes ramas culturales nos hace ver que hubo mucha tolerancia y respeto hacia las diferentes personalidades, pensamientos y posturas. Refiriéndonos a Vallejo, él asumió una posición de solidaridad y de esperanza para combatir la desigualdad que había en esos tiempos. La vida de Vallejo tuvo tantas experiencias de las cuales nosotros podemos aprender y aplicar a nuestra vida para sobresalir a pesar de las circunstancias y adversidades que se nos presentan. Muchas gracias.